Ahí sí. La pizarra. ¿Se nota que estoy grabando o no, chiquillos? Sí, profe. ¿Ah? Sí, profe. Sí, ya, perfecto. Ya, bueno, yo les mandé una guía, que es la última que vamos a ver, ¿ya? Que se llama Analizando la relación entre expresión y regulación génica, ¿ya? Ese es el tema. Analizando, hay hartas cosas que analizar, equipo. La relación entre expresión y regulación génica. ¿Ya? Para este título tan grande, ¿no es cierto? Significa que vamos a hablar del ADN, porque ahí está, ¿no es cierto?, todo lo que regula nuestro cuerpo, está, ¿no es cierto?, acuérdense que el ADN es el material genético, ¿ya? ¿Y dónde se encuentra, según lo que saben? ¿En qué parte? Si analizamos una célula, ¿dónde vamos a encontrar el material genético? En el núcleo. El núcleo, dentro del núcleo. En el núcleo de la célula, ¿no es cierto? Y ahí lo voy a encontrar como ¿qué? Si yo tengo una célula, ahí está el núcleo, aquí va a estar el material genético, el famoso ADN, ¿cierto? Ácido desoxirribonucleico. Perfecto, ¿ya? Ese ácido, vamos a hablar de él todo el rato, ¿ya? Lo primero que vamos a decir, ¿no es cierto?, que costó un mundo llegar a establecer, ¿no es cierto?, cómo era el ácido desoxirribonucleico, ¿ya? Costó mucho, mucho, ¿ya? De hecho, por ahí les voy a contar una historia de que fue una mujer la que descubrió su estructura, ¿ya? Pero como siempre, ¿no es cierto?, otros investigadores como que le robaron la información que había descubierto una mujer, ¿ya? Que ya vamos a ver eso. Y ellos sacaron, digamos, la noticia científica, pero fue en el fondo, después de muerta lo reconocieron que ella había sido, ¿ya? Ella se merecía el premio Nobel y no Watson y Crick, que fueron los que descubrieron, ¿no es cierto?, cómo era una doble hélice y todo el cuento, ¿ya? Entonces, nosotros lo primero que tenemos que saber, ¿no es cierto?, que todas las características propias de cada organismo, ¿ya? O sea, todas las características propias de cada organismo, ¿cierto?, está contenida en los genes. Es información contenida en los genes. ¿Ya? En los genes. Y estos genes, ¿dónde los encontramos? Que se encuentran, ¿dónde, niños? En los cromosomas. ¿Ya? No se vayan a olvidar de eso. Y estos cromosomas están ubicados en el núcleo de las células. ¿Se acuerdan que en la primera unidad que vimos todo el... de lo primero, ¿se acuerdan cómo se llamaba lo primero antes de ser cromosoma? ¿Se acuerdan? Cromatina. Cromatina, muy bien. Aquí voy a hacer como la línea, ¿ya? Cromatina. Después, ¿qué era? Se enrollaba
empezar, cuando la tengo en el núcleo, a hacer cromatina, ¿ya? Pero cuando ya la célula empieza a dividirse, ¿no es cierto?, para generar otra célula, la cromatina se empieza a engrosar, ¿ya? Y forma, ¿se acuerdan que se enrollaba en unas proteínas llamadas histonas? ¿Se acuerdan? Formaban los nucleosomas. Y después de los nucleosomas, chiquillos, hartos nucleosomas unidos. ¿Se acuerdan? Bueno, voy a llegar a los cromosomas, que es lo máximo, cromosomas. El máximo, ¿no es cierto?, enrollamiento que puede existir. De lo menos fuimos a lo más. ¿Ya? ¿Cuándo está en cromosoma? Cuando ya lo veo así, visto al microscopio electrónico. ¿Ya? Eso es un cromosoma. Ahora, estos cromosomas se les descifró el código genético, que son los genes que van ahí, ¿ya? En los bracitos de los cromosomas, los brazos cortos y los brazos largos. Estos serían los genes, ¿ya? ¿Y cómo definimos genes? Como un trozo de ADN, ¿ya? Y esto es lo que nosotros heredamos de nuestros progenitores, niños, ¿ya? Heredamos, ¿no es cierto? Estos genes van a ir transmitidos durante la fecundación, ¿no es cierto? Estos gametos van en los gametos, se supone, ¿cierto? El gameto masculino aporta lo suyo, 23 cromosomas, el gameto femenino aporta lo suyo, 23 cromosomas más, y forman un huevo cigoto de ¿cuántos cromosomas? Chiquillo, de 46. 46 cromosomas, ¿cierto? Entonces todo parte por el óvulo más el espermatozoide, van a formar un huevo o cigoto. Ya. El óvulo va a aportar 23 cromosomas. El espermio, estamos hablando de un niño sano, ¿cierto? Sin ningún síndrome. Y van a formar un huevo cigoto de 46 cromosomas, que es la especie humana, ¿cierto? Especie humana. ¿Ya? Esa es la idea. O sea, heredamos 23 cromosomas maternos y 23 cromosomas paternos, que en el huevo cigoto, ¿no es cierto?, se van a revolver, se van a combinar, ¿ya? Y según las características que traigan, ¿no es cierto?, esos cromosomas, ¿ya? Vamos a sacar se supone que vamos a heredar las dominantes, ¿ya? Las dominantes se heredan. Ya, ¿hasta aquí algún problema, niño? Bueno, los genes, como hablamos, ¿no es cierto? El señor Mendel, yo no sé si en esa oportunidad les nombré que el señor Mendel, cuando estudió la herencia, a los genes le llamó factores. ¿Se acuerdan de eso? Posterior a lo de Mendel, se descubrió que esos factores de Mendel eran los genes. Eso era lo que se transmitía, ¿no es cierto?, de un organismo a otro, ¿ya? Los genes se expresan. ¿Y cómo se expresan? Dando, ¿no es cierto?, forma y función a las proteínas. Todo se hace con proteínas. Entonces, voy a borrar la partecita de arriba. La Yuli. ¿Qué le había pasado a la Yuli? Yuli. Se me Juliana. había conectado. Mi niña. Ahora la admití de nuevo. Ya, entonces vamos a seguir arribita. Vamos a colocar que los genes, tan importantes, ¿no es cierto?, se expresan
que es un conjunto, ¿no es cierto?, de un trocito de ADN, se expresan dando forma y función a las proteínas. Dando forma y función a las proteínas. ¿Ya? Entonces, fíjense, yo le voy a hacer una cosa que se llama dogma de la biología molecular. ¿Qué dice ese dogma? Ese dogma dice que todo parte del ADN. ¿Ya? Lo vamos a subrayar ahí. Todo parte del ADN. Este ADN, fíjense, primero el ADN para que pueda, ¿no es cierto?, después dar origen al ARN mensajero, primero él como tal se tiene que replicar, replicación, ¿ya? Y una vez que se replicó, cada hebra, niños, va a originar un ARN mensajero y eso se va a llamar transcripción, que son las etapas que vamos a empezar a ver, ¿ya? Y una vez que el ARN se transcribió, tiene que salir del núcleo al citoplasma con el mensaje que trae transcrito, ¿ya? Trae un mensaje. Entonces, ese mensaje se tiene que traducir, traducción. Y cuando se traduce, estamos en presencia del gen. Y ese gen trae consigo, ¿no es cierto?, hacer proteínas. Esa es la funcionalidad final. Ese es el dogma. ¿Ya? Hay algunos virus, por ejemplo, que tienen ARN y no ADN. Bueno, ellos, ¿no es cierto?, a través de una enzima van a hacer la pega al revés, ¿ya? De una enzima que se llama transcriptasa, que la nombramos nosotros, transcriptasa inversa o reversa. Inversa. ¿Ya? Hacen la pega al revés, por eso hice la flecha de ARN a ADN. En el caso de los virus que tienen ARN, porque puede ser que los virus tengan ADN y no pasa nada. Sigue la flecha directa. Pero si el virus tiene ARN, ¿no es cierto?, como el del SIDA, por ejemplo, para poder ellos infectar una célula y reproducirse, tienen que pasar por esa enzima, transcriptasa inversa. ¿Ya? ¿Quién fue la que entró ahora? ¿Quién llegó ahora, chiquillos? Que no me di cuenta. Yo, profe, se me había desconectado. Ah, María Jesús. María Jesús. Pero ya te había entrado. Perfecto. Ya, mis niños. Entonces, dicho eso, para que vean ustedes que está todo calculado y el gran jefe de todo esto es el ADN, ¿ya? Él es el que tiene escrito, ¿no es cierto?, nuestros designios, ¿ya? Nuestro código de barra está como sellado ahí a fuego en nuestros gametos, ¿ya? Entonces, las proteínas que se van a formar, ¿no es cierto?, van a regular las reacciones químicas que ocurren en las células. Las que regulan las reacciones químicas que ocurren en la célula. En las células. Ahí quedó completa. ¿Ya? Entonces, los genes se expresan. Cata Venegas. Sí, la tengo la Catita. No se preocupe.
Los genes se expresan dando forma y función a las proteínas, las que regulan las reacciones químicas que ocurren en las células. ¿Ya? Pero toda esa información fue entregada, ¿no es cierto? Yo les dije a ustedes que voy a hacer de nuevo un esquemita para que no quede ni una duda, porque esto sí que les va a servir el próximo año, niños. Yo traté de meterles lo más materia que pude. Así todo nos quedó una unidad completa que es imposible abarcarla. La cuarta unidad nos quedó completa para el otro año. Entonces, a ver, lo voy a hacer con negrito. Si yo tengo una célula animal con su núcleo, yo les conté, ¿no es cierto?, que aquí hay otra estructura dentro del núcleo. ¿Cómo se llamaría? Niño, este es el núcleo. Todo claro. Y este sería el nucleolo. ¿Estamos? Dentro del núcleo nosotros vamos a pillar el ADN, el gran jefe, el que dirige todo, ¿cierto? Pero en el nucleolo, a partir del ADN, se va a formar el ARN, ¿ya? Y los ribosomas, ¿ya? Y acuérdense que la envoltura nuclear se llamaba carioteca. ¿Se acuerdan que era doble capita que hay ahí? Y esa capita tiene unos poros por donde sale, ¿quién? Al citoplasma. ¿Quién va a salir? Niño. ¿Quién va a salir al citoplasma por mandato del ADN? El ARN mensajero. El ARN, muy bien. Salió el ARN al citoplasma y la función del ARN se le llama mensajero porque trae un mensaje. Le dice el ADN, busca todos los ribosomas que encuentres y forma tales y cuales proteínas. ¿Me entienden? Ese es el mensaje. ¿Ya? Buscar los ribosomas porque los ribosomas son así unas cositas. Como un osito así, ¿ya? Y resulta que andan en el citoplasma, andan despegadas estas dos, ¿ya? Andan por pieza. Entonces, ¿qué hace el ARN? Simplemente, ¿no es cierto? Cuando ven aparecer el ARN, los ribosomas se ensamblan y quedan así, ¿ya? Entonces ahí les da el mensaje al ARN. Les dice, hay que trabajar, hay que hacer proteína, rápido, porque este organismo, ¿no es cierto?, se hirió la pierna y necesita que se regenere. Entonces hay que hacer proteínas. Hay que hacer proteínas para hacer más sangre. Hemoglobina es una proteína. ¿Se fijan? Las proteínas las tenemos en todas partes. ¿Ya? Hay que hacer contracción muscular, proteínas. Todo funciona bajo el mismo parámetro por las proteínas. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Si yo les dijera en la pruebita cortita que les voy a hacer para que suban un poco la nota, los que tienen baja, bueno, todos menos los de 7, los de 7 no tienen necesidad, que los felicito que llegaron a esa nota, pero los demás van a poder subir un punto nota en la pruebita que les voy a hacer de esta materia, ¿ya? Un punto nota. Por ejemplo, los de 3.9 van a poder subir a 4.9, los de 5 a 6 y así, un punto nota, ¿ya? Para que le pongan cototo. Si yo les dijera, el ARN mensajero se encuentra solamente en el núcleo, ¿qué me van a decir ustedes? Niños. ¿Solo en el núcleo? En el nucleolo. No, pero solo porque el nucleolo está dentro del núcleo. Me refiero, solo está dentro del núcleo o dentro también del en el nucleolo. citoplasma.
también en el citoplasma, entonces ese solo me lo viene, ¿no es cierto?, a decir que está solo en el núcleo, y eso es mentira. Pues, o sea, también lo encuentro en el citoplasma, ¿ya? Profe, Ahora, dime. sobre la prueba, los que ya teníamos, por ejemplo, 7, no teníamos que dar esa prueba, ¿sí? No, pues Benjita, Ah, ya. no, pues en las dos tú tienes un 7, ¿cierto? Sí, Sí, tenía la planillita aquí. Ya, entonces pues, su promedio es 7, ¿ya? ya. Su Entonces no promedio doy es esa 7. prueba. No la da, no la da, Vale. ¿ya? Si es una ayuda para los que les fue mal. ¿Estamos? Ya, entonces, niños, y si yo les preguntara lo siguiente, ¿el ADN es propiedad absoluta del núcleo de la célula? ¿Qué me dirían ustedes? ¿El ADN solo está en el núcleo celular? Niños, por todo lo que han aprendido los años anteriores. ¿Ah? El ADN, yo les conté que está en el núcleo de todas las células, ¿ya? Pero para que tenga ADN, tiene que tener núcleo la célula, ¿no es cierto? Excepto las bacterias que lo tienen esparramado en el citoplasma, ¿ya? Pero el ADN, fíjense que también lo encontramos, niños, en las mitocondrias, anótenlo, ¿ah? Y apréndanlo. Mitocondrias tienen ADN propio. Y también los cloroplastos, que son los organelos más antiguos que se han encontrado, también tienen ADN propio. Así que no está solamente en el núcleo celular. También lo tenemos en las mitocondrias y los cloroplastos. ¿Ya? Anótenlo. Bien. Al decir eso, niños, vamos a ver la composición química del material genético. ¿Ya? Voy a borrarlo de abajo. Composición química del material genético. El material genético, ¿no es cierto?, está formado de cositas que se llaman, ¿cómo se llaman las unidades monoméricas del ADN, niños? Entonces, eso es mi niña. Ya, a ver, voy a poner el título primero. Composición química del material genético. ADN. Ya, muy bien. Entonces, el ADN, niños, sería el polímero. Polímero se le llama, ¿no es cierto?, a la unión de varios monómeros. ¿Ya? Polímero. Y el nucleótido sería el monómero de lo que está constituido, ¿no es cierto?, las unidades más chicas del ADN, monómero. ¿Ya? Y el nucleótido es así. Si yo lo dibujo en un esquema, va a ser así. Va el azúcar de 5 carbones, ¿cierto?, unido a una base nitrogenada que vamos a hacer un hexágono. A ver, un hexágono que podría ser, espérenme. Ahí, esta sería la base nitrogenada, o puede ser, ¿no es cierto?, también con un hexágono y un pentágono, porque las bases nitrogenadas ya las vamos a ver. Y voy a numerar, donde va unida la base nitrogenada es carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, y el 5 está ahí, carbono 5. Y de ahí se va a unir a un grupo de ácido fosfórico que nosotros le llamamos fosfato, una P.
¿Ya? Ese es un nucleótido. ¿Estamos? Ese es un nucleótido. ¿Ya? Del ADN. Ahora, fíjense, si yo te digo composición química de un nucleótido, aquí me faltó un OH y aquí un H. Y este azúcar del ADN se va a llamar desoxirribosa. ¿Ya? Entonces, el nucleótido va a tener las siguientes partes. Un grupo fosfato, que está hecho de ácido fosfórico, va a tener un azúcar de 5 carbones, ¿ya? Átomos de carbono, que aquí va a estar el oxígeno, por si acaso. 5 carbones que se llama desoxirribosa. ¿Ya? Y va a tener también una base nitrogenada. ¿Ya? Que va a ser, hay varias alternativas de base nitrogenada. Puede ser la adenina. ¿Cuál otra, niños? Guanina, citosina y timina. Eso, timina, citosina y guanina. Cualquiera de esas 4, ¿ya? Una nomás, po. Guanina, ¿ya? Oh, se me fue todo. Ponla. Ya lo hago de nuevo. Un nucleótido va a ser así. Va a unirse a una base nitrogenada. Aquí va a estar el hidrógeno, aquí va a estar el OH, ahí va a estar el carbono 5 y se une al fosfato. ¿Ya? Entonces, esa va a ser la desoxirribosa, el carbono 1, el 2, el 3, el 4, el 5. ¿Ya? Entonces, fíjense bien. El nucleótido va a tener un grupo fosfato. Va a tener un azúcar de 5 carbones que se llama desoxirribosa. ¿Ya? Va a tener base nitrogenada. Que puede ser adenina, timina, citosina, guanina. ¿Ya? Entonces, Profe, no se escucha. Se escucha muy mal, profe. a ver, voy a darle todo el volumen que pueda. Ahí, ¿se escucha mejor o no? Sí. Ah, ya, era bajo volumen. Ya, entonces, niños, fíjense, yo voy a analizar el carbono 1 del azúcar. ¿Qué importancia tiene? ¿Qué importancia tiene el carbono 1 del azúcar? Se une la base nitrogenada. ¿Sí o no? Ahí lo están viendo. Se une a la base nitrogenada. Ya, el carbono 3 del azúcar, para que vean ustedes que el azúcar es el punto de encuentro, ¿ya? De unión. ¿Quién se une o qué tiene el OH? Entonces voy a colocar ahí el carbono 3, se une el grupo fosfato del siguiente aminoácido. O sea, del siguiente, perdón, nucleótido. Nucleótido. Ya lo voy a hacer para que lo vean. ¿Ya? Y el carbono 5, niños, ¿qué importancia tiene del azúcar? Según el grupo fosfato, ¿o no? Eso.
se une el grupo fosfato. Perfecto. ¿Ya? Se une el grupo fosfato. Entonces, fíjense, yo voy a hacer un nucleótido con su respectiva base nitrogenada y voy a hacer el grupo fosfato. Pero aquí donde esté el OH, voy a unir otro nucleótido. ¿Ya? Otro nucleótido. Grupo fosfato. Aquí va a estar el OH. Aquí va a estar el H. Fíjense, este OH lo voy a hacer con rojo para que lo vean, la unión. Ahí. Se une, ahí está el carbono 3, ¿cierto? Este va a ser el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Ya? Entonces el carbono 3, ¿cierto? Del nucleótido 1, llámese así, se va a unir al fósforo del nucleótido 2, de la misma hebra. Estoy hablando de la misma hebra, porque acuérdense que el ADN tiene 2 hebras. Estoy hablando de la hebra 1, ¿ya? Entonces, a este enlace, niños, a este enlace, el enlace que une a un nucleótido con otro, ¿cómo se le llama? Se llama enlace fosfodiéster. Fosfodiéster. ¿Qué sería este, niño? ¿Ya? Y si yo les preguntara, ¿qué carbono del nucleótido 1 se une al grupo fosfato formando el enlace fosfodiéster? ¿Qué carbono es? Carbono 3. El carbono 3 del azúcar, ¿ya? De la le voy a poner ahí una D para que se acuerden que se llama desoxirribosa, ¿ya? Desoxirribosa, perfecto, ¿ya? Ahora, las bases nitrogenadas, vamos a hablar de ellas, ¿ya? Vamos a hablar de las bases nitrogenadas ahora, con azul, para que no se... Bases nitrogenadas, ¿ya? Las vamos a clasificar en 2 grupos, unas que se llaman purinas y las otras pirimidinas. Purinas, pirimidinas. ¿Ya? Las purinas, dice que se dividen en 2 grupos, las que tienen 2 anillos fusionados, ¿ya? Se van a llamar purinas, 2 anillos fusionados. Fusionados. Por ejemplo, fíjense, este es un anillo fusionado. Tiene un hexágono y un pentágono, ¿ya? Las que tienen 2 anillos se les va a llamar purinas, ¿ya? Las famosas purinas. Ya, y las que tienen, las que van a tener, ¿no es cierto?, un solo anillo. Anillo se les llama cuando son, ¿no es cierto?, compuestos aromáticos, ¿ya? Compuestos aromáticos. Entonces, en su apunte está súper bien las bases. Aquí tenemos ejemplo A y G. Esas tienen 2 anillos, ¿ya? Tanto la adenina como la guanina. Y las pirimidinas tienen
solo un anillo. Un anillo. ¿Ya? Y estas van a ser, así va a ser el anillo, un hexágono. ¿Ya? Y estas van a ser, ¿no es cierto?, las que tienen un solo anillo, C y T, o T y C. T y C. ¿Ya? Ahí tenemos. T y C. Profe, también se les puede llamar púricas y pirimídicas, ¿o no? Sí, sí, púricas o pirimídicas, lo mismo. Si hablo de purina, digo pirimidina. ¿Ya? Si hablo de púricas, pirimídicas. Es exactamente lo mismo. ¿Ya? Bueno, esas, fíjense bien, esas bases nitrogenadas, ¿ya? ¿Puedo borrar o no? ¿Anotaron ya? Fíjense que antiguamente, antes de descubrir que el ADN, ¿no es cierto?, era la molécula responsable de la herencia, antiguamente se creía que eran las proteínas responsables de la herencia. ¿Ya? Entonces pasaron muchos, muchos años. ¿Cuántas combinaciones, niños, se pueden hacer con estas 4 bases, A, G, T y C? Imagínense ustedes la fórmula, la cantidad de combinaciones posibles. Obedece a una fórmula que es 4 elevado a n, donde 4 es el número de bases nitrogenadas que tenemos y n el número de nucleótidos. 4 elevado a n. Imagínense en la especie humana, por ejemplo, si fuera 4 elevado a n, si fueran 10 nucleótidos nomás. 10 nucleótidos. En un fragmento de ADN con 10 nucleótidos podríamos formar 1.048.576 combinaciones diferentes. Imagínate, ejemplo, 4 elevado a 10. Eso equivale a 1.048.576 combinaciones diferentes. Imagínense la especie humana, 4 elevado a 23. Diferentes. ¿Ya? Por Pero eso, ¿el 4 qué significaba? el 4, las 4 bases nitrogenadas. Ok. Y la N, la cantidad, ¿no es cierto?, de nucleótidos. Imagínense nomás, les di el ejemplo con 10 nucleótidos. Imagínense que tenga 23. Millones y millones de combinaciones diferentes. ¿Ya? Ya. Entonces, ahora les voy a enseñar. Resulta que hay un señor, ¿ya? A ver, espérenme un poco. Me falta un poquito. ¿Puedo borrar la parte de arriba, chicos? Sí. Ya. Muy bien. A ver, el ADN, fíjense bien,
el ADN es una doble hebra. ¿Ya? Hebra doble. Bicatenario se le llama. Bicatenario, por ser doble hebra. ¿Ya? Es la otra característica que tiene, ¿no es cierto?, que las dos hebras están antiparalelas. ¿Ya? Antiparalelas. O sea, es así. Una hebra, ¿no es cierto?, va en una posición 5', 3', que justamente este 5 del azúcar, del primer nucleótido, niños. ¿Ven? Que aquí está el 5 y ahí está el 3. Entonces, 5', 3', y la otra hebra va en sentido contrario. ¿Ya? Aquí va el 5', 3'. ¿Ya? Ahora, esa hebra, fíjense, si yo le pongo los siguientes nucleótidos, si yo instalo ahí, suponte, con rojo lo voy a poner, adenina, timina, citosina, guanina, citosina, ¿cuál le va a corresponder en la hebra 3', 5'? Ahí, ¿cuál le va a corresponder? Vayan dictándome ustedes. A la A, ¿con quién se combina la base T. nitrogenada? Con la T. Muy bien. La T con la A. La C, niños, Con la G. con la G. La G, ¿con quién? Con la C. Con la C. La G con la C. ¿Y la C? Con la G. Con la G. Ya. Si yo sé esto, que la A se combina con la T, por supuesto que la T se va a combinar con la A, obvio, ¿cierto? Y la C se combina con la G, por supuesto que la G se va a combinar con la C. Ya, ahora tengo que decirles que entre la A y la T se une mediante 2 puentes de hidrógeno. 2. Y entre la T y la A, obvio que 2. Pero entre la C y la G hay uniones 3 puentes de hidrógeno. Y entre la G y la C, 3 puentes de hidrógeno. ¿Ya? Esa es la unión que va. Si yo me imagino, ¿no es cierto?, una hebra así, helicoidal, porque también es helicoidal, entonces tendría que dibujarla así. ¿No es cierto? Así más o menos. ¿Ya? Ahora, en las escalerillas se dice que si es, igual que es como una escalera, ¿no es cierto?, de caracol, ¿ya? ¿Qué iría, por ejemplo, en los peldaños de la escalera? Si es una escalera caracol. Caracol. ¿Qué iría en los peldaños, niños? ¿Quién iría ahí? El fosfato, el azúcar o las bases nitrogenadas. ¿Qué iría? En los peldaños de la escalera, ahí. Esos son los peldaños de la escalera. ¿Qué iría, creen ustedes? Ahí irían las bases nitrogenadas. ¿Ya? Y en el, ¿cómo se le llama a las manillas de la escalera? A los mangos, no, ¿cómo se le llama? ¿Pasamano? Y en los pasamanos, ¿cierto? Por donde yo me afirmo, pasamanos, iría los grupos fosfato y el azúcar. Y azúcar.
¿ya? Este azúcar que usan los ácidos nucleicos es bien especial porque es de 5 carbones. Nosotros conocíamos como la más simple la glucosa de 6 carbones. Este es más simple todavía, de 5 carbones. ¿Ya? ¿Cómo estamos, niñitos? Entonces, ojo, estos serían con 2 puentes de hidrógeno y estos serían las uniones con 3 puentes de hidrógeno. Entonces, yo aquí, por ejemplo, entre la A y la T tendría que hacer 2 puentes de hidrógeno. 2. C y G, 3 puentes de hidrógeno. G y C, 3 puentes de hidrógeno. G y C, 3. C y G, 3. ¿Ya? Si yo le pongo la prueba que voy a hacer, le daré hebra 3'. Les voy a dar así. A, E, C, G, T. Suponte que les dé esa. Y ustedes tienen que crear la 3', 5'. Antes de irnos. A la A que le correspondía. A la A, la T. A la T, la A. A la T, la A. A la C, La G, G. A la G, la C, C. A la T, la la A. ¿Cierto? Ustedes esta la crearon a partir de la de arriba. ¿Ya? Un ejercicio de eso va a venir. Entonces, les aviso al grupo si es el jueves o es el otro jueves. ¿Les parece, niños? Los que me tienen que dar esa probadita cortita de esta materia, así que se van a tener que sacar el punto que les falta para subir su nota. ¿Ya? Bueno, profe. Ya, que estén muy bien. Un Chao. gusto de escucharlos. Y felicitaciones a los que tienen buena nota. Chao, profe. Ya, chao, que estén muy bien. profe. Bye, bye. Chao, profe. Chao. Chao, Lo profe. espero. Ya, chao.